Hola, 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 yo soy Carlos y este es un nuevo capítulo de Independencia Financiera. Hoy día me encuentro con Chilean Investor, que también ha decidido estar en el anonimato detrás de... ¿Qué animal es ese, Hola, ¿qué? estimado? Hola, Carlos, ¿qué tal? Estaba viendo que era un oso polar. Ah, un oso polar, así que por eso están las luces del círculo ártico allá en el norte, las Northern Lights, que se Claro, ven ya, casi en el polo norte. exacto, agregamos ahí auroras boreales para hacer un poco más ameno el fondo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muy, muy bienvenido. Quería partir por dónde parte tu historia con el dinero. Ya, perfecto. Bueno, hola a todos. Ahí, Carlos, ahí de parte ahí agradecerte por la invitación. En rigor, esta vendría siendo como mi primera entrevista que me invitan, así que esperemos que sea la primera de varias que hay otras personas se vayan animando y que llegamos a un buen puerto con respecto a esto de la información financiera, que es importante ahí hacer difusión y que sea contenido de calidad. Bueno, yo partí principalmente, soy de formación ingeniero, me estuve metiendo en los mercados financieros que me llamó poderosamente la atención durante el año 2021. Ahí agarré un poco de dinero, empezamos ahí a ir probando con distintas estrategias, siempre en el lado de renta variable de la bolsa norteamericana. Así que ahí de a poco hemos ido armando patrimonio y también me llamó la atención de que esto ha sido principalmente de manera autodidacta con algunos inversores de referencia. Después podemos hablar un poco respecto a eso. Y quise compartir de manera gratuita de momento. Lo que yo sé con el resto de la comunidad, principalmente en TikTok, donde ahí vamos de a poco ahí llegando a 10.000 seguidores de manera lenta y pausada, como tortuga. Pero principalmente eso, dar a conocer lo que sé, que la herramienta acá de la renta variable es un mecanismo para generar riqueza a largo plazo y que puede dar muy buenos resultados. ¿Por qué elegir el mercado o instrumentos de Estados Unidos ante otras geografías? Mira, yo me enfoco principalmente en Estados Unidos porque hay mucha información en ese sentido. Hay muchas fuentes de información respecto a cómo está el mercado, temas de IPC, respecto a valoraciones de empresas individuales como los principales índices bursátiles, como puede ser el Dow Jones, el Nasdaq, el S&P 500, que es como más conocido por la comunidad y hay mucho inversor que comparte contenido gratuito con gráficos y evidencia de cómo va el mercado evolucionando constantemente. Entonces yo me nutro de esa información, trato de procesarla y explicarla de un poco más simple para el inversor retail que vendríamos siendo mi target, mi objetivo. Y compartir eso y ver de qué manera uno puede ir lidiando por las diferentes aguas. Obviamente el mercado norteamericano me llama la atención porque uno de los más sólidos del mundo, es la primera economía mundial, desde mi punto de vista, y que lo ha hecho bien durante muchísimo tiempo. O sea, ha pasado por atentados terroristas, pandemias, guerras, y siempre ha habido mucho pesimismo. La burbuja.com del año 2000, crisis de 2008, atentados y la economía siempre se ha recuperado. Y mismo Buffett dice, o sea, nunca apueste contra América porque siempre lo ha hecho bien. Entonces es algo, al menos a mí, que me ha dado tranquilidad y si eso lo enfocas en empresas de muchísima calidad, puedes dormir tranquilos por la noche, que eso es mi objetivo. ¿Y en qué año partiste trabajando? Yo partí principalmente en el año 2021 en inversión. Ya. ¿Y trabajando así como, Ah, como tal? ya trabajando desde el año ya por ahí, por el 2017. Ya. ¿Y como que te pregunto eso no te lo pregunto más que nada para saber qué pasó o qué cambió el 2021? Como que tú dijiste, te llamó la atención o se incendió como una chispa para empezar a invertir. ¿Qué pasaba cuando el 2017 estabas trabajando y no sé? ¿Ahorrabas o te gastabas todo el sueldo? ¿Cómo era ese el Chilean Investor antes que fuera inversionista?
Ajá. No, mira, siempre mi papá siempre tuvo un trabajo estable y siempre nos fue inculcando junto a mi mamá de que siempre que nos sobra algunas lucas la ahorráramos. No en un instrumento específico, pero sí tener la plata, algún dinero disponible para alguna urgencia, sobre todo. No sé, la Mm, típica. En la universidad siempre tenía de repente una plata ahorrada, de repente, oye, hay que sacar fotocopia del libro tal. Y justamente yo, de repente, y era en fin de mes, estáis corto lucas, pero te acordáis que tenía ahí una plata guardada en tu chanchito, agarra mm, ahí, voy a sacarle fotocopia al libro o al capítulo del libro si es que ya no te alcanzaba para el libro completo, cosas de ese estilo. O va a darte algún gusto de vez en cuando. Y ya cuando empecé a trabajar y tener mis lucas, claro, al principio era solamente guardarlo en alguna cuenta de ahorro, pero de a poco que fui viendo algunas opciones, uno fui al banco, me estuvieron asesorando, te recomiendan depósitos a plazo, y, ah, ya, ok, fui invirtiendo una parte, en realidad ahorrando en depósitos a plazo, pero me di cuenta de ciertas limitantes, la cuenta de ahorro tienes que mantenerla mucho tiempo, la tasa de interés no era muy alta, después los depósitos a plazo, la plata no la podía exceder de manera inmediata porque está, no sé, ahí estancada 30 días o más. Y de a poco fui viendo otras alternativas, las cuales encontré fondos mutuos, que me lo recomendaban en ese entonces en el banco. Los fondos mutuos sí me llamado la atención, pero fui viendo que, claro, generaba cierta rentabilidad, pero no me tincaba tanto la opción del banco porque fui viendo que te cobraban comisiones relativamente altas. mm, Y después viendo que había, viendo ahí temas de YouTube, se me acercaron algunos compañeros que también estaban empezando a invertir en bolsa chilena. Salió el tema ahí tomando alguna cerveza en alguna fiesta y ahí dije, oye, ya, interesante. Empecé a ver y vi que generalmente gran parte de las decisiones que se tomaba el Banco Central a nivel Chile eran en relación a Estados Unidos. Entonces, siempre que, no sé, la Reserva Federal en la Fed bajaba las tasas, posteriormente en Chile replicaba lo mismo. Entonces dije, oye, parece que Estados Unidos algo tiene que decir. Y ahí averiguando empecé a ver que el mercado norteamericano era gigantesco, muchas cosas les exportamos a ellos y también nos proveen de cosas, entonces fue como ya, voy a empezar a indagar por ahí, empresa, y ahí te das cuenta de que, claro, no sé, el navegador de Google, la empresa cotiza en bolsa. Oye, yo pago con mi tarjeta Visa o Mastercard, es una empresa que cotiza en bolsa y está en Estados Unidos. Mi computador, no estoy conectando a través de Windows, Microsoft, una empresa de tecnología gigantesca, cotiza en Estados Unidos. Entonces ahí te das cuenta que el entorno que nos rodea, en gran parte, es muchas empresas gigantescas y de gran calidad que están en nuestro día a día sin darnos cuenta y eso me llamó la atención decir, oye, en lugar de estar gastando, qué sé yo, en comprarte una Coca-Cola o comprarte o gastarlo en otra cosa, mejor comprarte las acciones de la empresa y eso se revaloriza en el tiempo. Y por mm. ahí empezó como mi interés por la bolsa norteamericana, principalmente. Claro, es como en lugar de comprarte el iPhone, con la misma plata, ir y comprar acciones de Apple. Ese es como el ejemplo clásico, diría yo. Claro, justamente, o sea, o bien, no sé, otra empresa, claro, no cotiza en Estados Unidos, pero está, por ejemplo, en Francia, que es Hermès, una empresa de lujo gigantesca, que es un cañón. Claro, no tengo 2.000 euros para invertir en una acción de Hermès, pero me encantaría. Así que ahí tiene varios ejemplos. Entonces, es un mercado, si uno revisa esa acción, literalmente un cañón y tú revisas ahora el tema todo lo que salió en el tema de los aranceles y esa empresa ni se ha enterado. Sí, sí, y por todos lados, o sea, como decías tú en realidad, como que a todo alrededor, la gran mayoría de las cosas que nosotros compramos, adquirimos, servicios que tomamos, qué sé yo, son realizados por empresas que luego son públicas en el sentido de que cotizan en bolsa, no en el sentido público de que son estatales, sino que son empresas que transan en bolsa y que tú puedes, a través de un broker y de repente con muy poquita plata, con, no sé, 5 lucas o menos en el caso de algunas acciones chilenas, puedes adquirir un pequeño pedacito de ella y ser propietario, aunque sea de una mínima porcentaje de esas empresas. Exactamente. O sea, antiguamente, años, hace tiempo atrás, era muy difícil poder acceder a un broker.
o era muy caro, o era información casi privilegiada. Hoy por hoy acá en Chile tenemos opciones muy interesantes y a muy bajo costo, donde ahora uno puede ser propietario de una fracción de una acción. Entonces no Mm, necesitas tanto dinero para ser propietario de alguna empresa que a uno le llame la atención. mm, Tener ahí alternativas como Rational, Fintual. Ya si quiere algo, por ejemplo, claro, Rational y Fintual a mí me gustan bastante porque te permite comprar fracciones de acciones. Eso quiere decir que si tú quieres comprarte una acción que cuesta $500, no tienes el dinero, pero tienes 5 lucas, te puedes comprar 5.000 pesos de esa fracción y de esa acción mm, y ya estás invirtiendo en esa empresa y te puedes beneficiar. Obviamente de manera proporcional. Si es que reparte dividendos, te entrega una parte proporcional. Entonces claro. eso te da una ventaja muy importante de poder, te puede armar un portafolio con muchas empresas y gastando muy poco dinero para empezar. Y si ya eso te es un poco más complicado, que no, sabes que no tengo tiempo para hacer seguimiento a 10 15 empresas, bueno, ahí tú puedes tener opciones de ETFs, que hay empresas Mm, hay, que pueden seguir índices muy importantes como puede ser el S&P 500, que tiene el ETF, el VOO o el IBB o el S&P, pero obviamente ahí hay que fijarse en el tema de las comisiones, que son bajísimas. Por ejemplo, el VOO y el IBB tienen una comisión de 0,03% anual, que no es nada. Si es que tú lo comparas con un fondo mutuo accionario de Estados Unidos que prácticamente hace lo mismo, pero te cobra 30 veces más. Entonces, mm. eso generalmente la gente no lo sabe y eso es, claro, es fundamental fijarse en las comisiones cuando uno vaya a invertir. Sumamente importante. Sí, sí, porque te carcome todo porcentaje de rentabilidad que puedas tener, al final se la estás pagando al administrador o al broker y no te lo estás quedando en el bolsillo tuyo, que es lo más importante al momento de invertir. Exactamente. Ya si uno quisiera abrirse a otro mercado, ya por ejemplo, ahí me gusta Renta 4. Ahí tú puedes invertir en Europa, que es una Ujú, de las cosas que le estoy tratando de comentar ahí a Fintual y Rational, que ojalá el primero que se abra en el mercado europeo la va a hacer. Van a tenerme ahí metido y sería bien un gran paso. Creo que eso ujú. es una de lo que le falta de los brokers acá. Pero claro, ¿cuál es la desventaja de Renta 4? Ahí no te permite comprar fracción de acción, tienes que comprar la acción completa. Entonces, si quieres comprarte una acción, no sé, de Nvidia que está a $100, tienes que gastar los $100 y aparte te cobra una comisión, que son $15 por transacción. Entonces ahí hay que tener ojo y aparte te cobra un IVA, que generalmente son como 2, y tantos dólares más por transacción. Entonces, si va a hacer muchas compras, va a tener $15 por cada transacción. Entonces, ahí si uno quiere meterse ahí, conviene tener un monto grande, alguien que tenga más dinero o que le pueda dar más tranquilidad, porque Renta 4 es gigante. Está sumamente regulado igual que las otras dos, pero tienes hay diferencia que te abre a otro mercado y también tiene acceso a fondos de inversión, que también es otra alternativa bien interesante que puede ahí estudiar la comunidad. Sí, sí, yo usé, de hecho, Renta 4 por muchos años, pero en particular para la inversión en el extranjero, porque a través de ellos accedes al mercado de Estados Unidos y al de Europa, tienes que estar transando montos muy altos, porque esa comisión fija que decías tú, que son, creo que son $17 más IVA, Correcto, digamos que son $20 como para redondear, exacto. es mucho, entonces si estás haciendo compras de, no sé, $100, pagar 20 por la compra, o sea, 20% de comisión de compra y después por el otro lado a la venta, no tiene ni un sentido, o sea, tienes que estar moviendo $1.000 hacia arriba, o sea, ojalá hacer compras mucho más grandes para que esa comisión fija al final porcentualmente sea lo más baja posible. Entonces, Sí, ese es el correcto. problema con ellos. Oye, 2021, entonces, yo creo que como que partiste en un momento en que había muchas opciones para invertir sin pagar muchas comisiones. O sea, eso fue parte de tu análisis inicial en el 21, hablando netamente de corredores de corredoras o administradores generales de fondos, de brokers el 21. ¿Estabas viendo Sí, eso? correcto. Tratando Sí, de, oye, ¿por dónde puedo invertir esta platita que me va quedando a fin de mes sin tener que estar pagando una millonada de plata al broker? sí, justamente. Obviamente yo partí con Renta 4, que tiene una plata ahorrada, y dije ya, voy a meterla acá para ver cómo nos va. Y mientras tanto, en paralelo, seguía estudiando de manera autodidacta.
Eso era como mi principal foco de estar constantemente viendo ahí alternativas de inversión. Y partí en Renta 4. Pero como bien decías, esa plata metí un monto fijo y no fui haciendo más aportaciones. Por lo bien decías tú, me di cuenta y dije, no, si sigo metiendo acá montos chicos, tampoco ganaba un dineral, las comisiones me iban a comer. Entonces metí un monto fijo y lo fui, por así decirlo, que creciera. Invertí Ujú, una pequeña cartera y ya. Y luego, cuando ya me enteré que fueron saliendo alternativas más económicas, en este caso como fue Rational y Fintual, eso fue que me llamó más la atención. Estuve ahí revisándolas, que es lo que me interesaba. Como eran nuevas, no las conocía. Y lo primero que uno ve, claro, las van recomendando en YouTube y todo ese tipo de cosas. Pero claro, uno dice, ya, esto está regulado. Traté de ahí hacer averiguaciones, revisando su página web. Y claro, tenían el respaldo de la CMF, que eso es fundamental. Al final, siempre que uno encuentra algo nuevo en el mercado, es muy importante que esté regulado por nuestra, por así decirlo, por la legislación chilena. En este caso, la ujú, CMF, que es la Comisión del Mercado Financiero, que tenía el respaldo de ellos. Entonces, fui metiendo muy poquita plata, pero viendo cómo se comportaba, iba viendo la experiencia de usuario, me gustó. De ahí, como te decía, como permitía comprar fracciones de acciones, me dio bastante flexibilidad de hacer una cartera ahí diversificada y con distintos pesos. Entonces eso ujú, eran bajos montos y poco a poco se fue incrementando, me da una flexibilidad importante. Y las comisiones no te cobran nada. O sea, al final ahí, por ejemplo, Racional, el fee, por así decirlo, donde te van cobrando esto, cobran como una membresía, más enfocada para gente que quiere hacer como operaciones intradía. Eso no lo comparto mucho en lo personal. Y el cambio a dólar, porque tú tienes que comprar dólares. Entonces, ese cambio a dólar es donde es un poco más alto que mercado, pero Finto le lleva ventaja en el sentido que Finto el cambio a dólar es mucho más bajo. El cambio a dólar es más bajo, es más económico. Por ende, hice como una transición de pasar mi plata, dejar un mínimo en Rational, pero la mayoría está ahí en Finto. ujú. Y tienen opciones interesantes. Por ejemplo, ahora también ellos mismos tienen sus propios fondos con distintos grados de riesgo dependiendo del perfil de inversión que uno tenga, de aversión al riesgo. Y también se metieron en la parte de APB, que eso también es un instrumento bien interesante que están ofreciendo ellos, con Sí, rentabilidades sí. muy buenas, Que de la verdad. hecho, o sea, de hecho partieron por ahí, partieron como AGF con estos, era súper simple de un punto de vista como usuario porque tenías estos cuatro fondos mutuos que ellos ofrecen, con diferentes niveles de riesgo y con estos nombres un poquito como más apuntando a público joven, porque son que el Risky Norris, que el Moderate Pitt, el Conservative Clooney y así como Very Conservative Strip, como que tienes esas cuatro opciones y los puedes mezclar un poquito, pero eso era. Y después, igual que Racional, se abrieron al mundo de las acciones y claro, agarraron bastante público con un buen dólar y con comisiones bajitas. Así que, Exacto, así que ahí en esas dos al menos plataformas están bien interesantes para que la comunidad las revise, las estudie, porque les tienen que convencer a ellos. Aquí al menos hacemos el disclaimer, no venimos a dar recomendaciones de inversión ni compra ni venta de acciones, pero que sí les sirva acá de guía para que después ustedes hagan su propio análisis, que eso es bien importante. totalmente, siempre es con fines educativos, como dicen todos los disclaimers. Es correcto, es correcto. Perfecto. Oye, quería hablar porque creo que no lo has mencionado, ETFs. ¿Cuál es tu opinión de invertir en ETFs como instrumento? Mira, para alguien que no dispone de tanto tiempo, es una muy buena alternativa en relación costo-tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Un instrumento barato, muy económico, por lejos mucho más barato que un fondo mutuo accionario. Basta que uno revise la ficha de un banco, contactos ejecutivos y que le hagas preguntas por las comisiones porque no te las van a decir. O tú solo puedes consultar directamente o que te manden la ficha y llegue a aparecer. Y difícilmente van a encontrar comisiones más bajas de un 0,03%. Difícilmente, ¿ya? Y los ETF, ahí al menos lo que son tanto las dos plataformas que estamos hablando, que es Rational y Fintual, tiene un amplio parrilla de ETFs. A mí en lo personal, como lo he estado diciendo al principio
de esta entrevista, me gusta mucho Estados Unidos. Entonces tienes alternativas muy interesantes como puede ser un índice que siga al S&P 500, ya, o bien que ahí invierta las 500 empresas más grandes de Estados Unidos por capitalización bursátil. Y que lo interesante de ese índice, que claro, que de repente la gente no lo sabe, ese índice se va rebalanceando cada cierto tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas que lo van haciendo mal salen de ese índice. ¿Y qué quiere decir también? Que eso se van a generar ventas forzadas. Si por el otro lado, si una empresa lo está haciendo bien, esa empresa que salió, que es el cupo disponible, y va a entrar una nueva empresa. Eso quiere decir que todas las empresas grandes que tienen esos ETF, BlackRock, etcétera, ¿ya? Van a crear compras forzadas, por así decirlo, de esa acción. O sea, alguien que invierte en acciones individuales, no sé, la empresa A va a entrar al índice S&P 500. Esa empresa A, que tú la tenías invertida, lo tenías mapeada antes, va a subir un 20%, un 10%, va a depender de cada caso, y van a verse beneficiadas. Así que es un muy buen instrumento para poder generar riqueza a largo plazo. Y está ampliamente estudiado, que es una ventaja también de eso. El S&P 500, hay mucha información que yo comparto en mi canal respecto a su valoración histórica, que es importante que en este mundo uno tiene que ser, por así decirlo, un camino solitario, por así Mm. decirlo, y por lo general tienes que ir a contracorriente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay mucho pesimismo en el mercado y que hace la mayoría vende, es cuando tú tienes que apretar la guata, decir esto está barato, aprovecho la oferta y compro. ¿Cuál es el foco de eso? Que a largo plazo tú te vas a estar beneficiando de las caídas. Y em, al ser renta variable es por lejos el activo que mejor lo ha hecho a largo plazo. Y hay evidencia que lo califica. Incluso he mostrado gráficos ahí que lo ha hecho mejor que los activos inmobiliarios, lo ha hecho mejor que el oro, lo ha hecho mejor que cualquier otro instrumento. Ujú. Sí, quizás solo agregaría que aparte de ser como, como contrario, como decías tú, como que hay que tener razón, como que se tienen que cumplir las dos cosas, porque depende un poco qué es lo que estás comprando, porque perfectamente puedes estar tratando de agarrar un cuchillo que está cayendo en el aire, en el fondo. Hay que tener cuidado con eso si estás invirtiendo y aprovechando de comprar un ETF, por ejemplo, el S&P 500, yo estimo que te va a ir bastante bien. Si estás comprando una acción sólida, con buenos flujos, con buen crecimiento, bajo nivel de deuda, también, súper bien. Pero si estás comprando algo que definitivamente cambiaron sus fundamentales y que no, y que, y que en el fondo cambiaron las circunstancias de la empresa, ahí es donde hay que empezar a tener un poco más de cuidado. Sí, eso es un muy buen punto que tú mencionas, que al final no es llegar y uno, si uno quiere empezar en este mundo, no llegaría a comprar cualquier cosa. O sea, uno tiene que comprar o empezar a invertir lo que uno entiende, y eso viene con el estudio, conversando con Ujú, gente, siguiendo inversores famosos. De hecho, lo otro que me gusta de Estados Unidos es que cada cierto tiempo a los grandes inversores comparten de manera pública sus carteras. Entonces tú tienes un abanico gigantesco de opciones donde veas los mejores y eso te nutre de conocimiento y fijarte dónde están ellos invirtiendo, pero ujú, no hay llegar y decir, ah, mira, porque ahora compré un Apple, voy a salir a comprar Apple. No, ¿por qué? Si tú no conoces la empresa, no la comprendes, no sabes cómo gana dinero y al momento, al día siguiente empieza a caer, te va a asustar porque no ujú, hiciste los deberes. Entonces, como bien dices tú, es muy importante estudiar la empresa, cómo gana plata y que esté dentro de tu círculo de competencia. Si tú lo llegas a entender, perfecto. Y también la ventaja de los ETF que como estás diversificado. Entonces, si tú no tienes el tiempo suficiente y quieres beneficiarte de la renta variable, em, los ETF son una muy buena opción, muy buena opción para crear riqueza a largo plazo. ujú. Sí, totalmente, totalmente. Te quería llevar a un punto que me quedó pendiente de tu historia y tiene que Ajá. ver con que ya tú eres ingeniero, llevas trabajando del 2017, el 2021 partes invirtiendo. ¿Cuál es la motivación para como hacerlo de manera pública? Porque tú perfectamente podrías estar a puertas cerradas, digamos, y tendrías los mismos niveles de ahorro, tendrías más o menos las mismas inversiones, estarías como haciendo más o menos lo mismo,
con excepción de estar, al igual que yo, exponiéndote, entre comillas, teniendo un canal de difusión, las redes sociales, el TikTok. ¿Por qué en el fondo hacerlo de manera pública? Sí, mi principal motivación es que estamos aquí luchando contra la ignorancia financiera, por decirlo de alguna manera. Ya, al menos acá en Chile, lo que yo he visto es que hay mucha brecha desde el punto de vista de educación financiera, desde cómo ahorrar, en qué meterse, cómo luchar contra la inflación y que eso no se ve en los colegios, por ejemplo, no se está Ujú, viendo. Y ha salido harto creador de contenido financiero, lo cual me parece un buen indicio a nivel de Chile y cada uno con su propio nicho. Hay gente que tiene inversión inmobiliaria, otros que te enseñan a armar tus finanzas, etcétera. Y como yo vi, dije, bueno, al menos de lo que yo creo que puedo aportar puede ser renta variable, que algo que lo he hecho bien, enfocado en el mercado de Estados Unidos, y luchar contra ese impuesto que nadie ve, que es invisible, que es la inflación, que al final en términos simples es que tu dinero es un cubo de hielo y está encima de una estufa, y la inflación lo que hace es que ese cubo de hielo va derritiéndose, y esos son tus ujú, ingresos. Y si tú no haces algo para ganar más, y si lo estás ahorrando en tu cuenta corriente bajo el colchón, ese dinero lo único que va a hacer es seguir depreciando. Y eso es un problema. ujú. Y eso sumado al contexto actual que en Chile las pensiones no son las mejores. Entonces, la renta variable es un mecanismo para poder generar riqueza a largo plazo, sobre todo si uno parte a una fase temprana, ¿ya? Entonces, creo que eso es súper importante y eso es lo que estoy tratando de transmitir a través de mi contenido y siempre abierto a preguntas. Entonces, comparto de todo un poco y creo que si uno empieza en este mundo de meterse en lo que es renta variable sumado a ahorrar, es fundamental. O sea, creo que no poder ahorrar ahora, obviamente hay gente que no, en este momento, por alguna u otro motivo, no tiene la opción, pero lo importante acá y el mensaje que creo que tiene que dar a la comunidad que está ese fenómeno de la inflación, que no lo vemos, pero tú lo vas viendo todos los días porque vas viendo año a año cómo las cosas suben. No sé, por ejemplo, año 2018 que yo venía a Santiago porque estaba estudiando un magíster. En ese año a Santiago yo venía de Viña, venía y la benzina estaba como a 600, 700 pesos. Hoy, al año 2025, está prácticamente al doble. Entonces estuve viendo que todo eso va generando efecto. No sé, la Coca-Cola que tú veías ya hace años atrás, no sé, a 800 pesos en los dispensadores de latas, ahora la estáis viendo a 1500. Entonces todo eso es efecto inflación. ¿Y uno cómo se beneficia? Si tú inviertes en empresas de calidad, tú estás del otro lado. Estás con la empresa que tiene eso. Y la empresa va a beneficiarse para la inflación, que hay empresas que tienen poder de fijación de precio, se lo pasa al consumidor y el consumidor está dispuesto a pagarlo. Un claro ejemplo tienes Coca-Cola. La gente, porque sube un poco la Coca-Cola, la gente va a seguir comprando. El Apple año a año, el modelo último modelo, va subiendo año a año y la gente lo sigue comprando. Entonces, lo mismo, tu suscripción, por ejemplo, Netflix, todos los años va subiendo y uno la está dispuesto a pagar. Tu suscripción, no sé, si tú tienes tu computadora con el Windows, yo tengo la membresía y año a año yo sé que sube, pero yo puedo Ujú. decir, no puedo estar sin Windows, me quedo sin el computador y uno la paga. Entonces tienes claros ejemplos de que las empresas así van saliendo adelante, así generan beneficios. Totalmente, totalmente. ¿Nos podrías contar por dónde partiste aprendiendo? O sea, porque mencionaste YouTube, no sé, las redes sociales, pero también me imagino uno que otro libro. ¿Por dónde fue como, ya, quiero partir invirtiendo? Primer libro o primer recurso que encontraste para empezar ya a invertir. Mira, principalmente fue por amistades que se estaban metiendo en la bolsa chilena, empezamos a hablar un poco, pero claro, me gustó el tema del mercado accionario chileno, pero no me llamó mayormente la atención. Pero eso dije, oye, esto no creo que sea solamente en Chile, en otros lugares del mundo hay. Y ahí en ese entonces tenía mi Twitter personal y empecé a encontrar algunos eh, gente que compartía contenido gratuito en YouTube, Ujú. principalmente en España. ¿Ya? Entonces ahí empecé a encontrar algunos inversores, por ejemplo, un canal que encuentro muy bueno de Alejandro Estebaranz, que es del arte de invertir.
Es un canal buenísimo que de verdad tiene más de 1 millón de suscriptores. Alguien quiere aprender de manera básica, tiene una infinidad de videos que pueden mirar ahí, donde revisan compañía. Y él fue como uno de los primeros mentores, por así decirlo, lo cual yo estuve viendo. Me gustó su filosofía de inversión. Actualmente ahora él administra fondos de inversión como es True Value, True Capital y True Value Small Cap que se enfocan en empresas en small cap, que son empresas de baja capitalización, que son empresas pequeñas en su fase inicial de crecimiento. Y ahí nació como mi interés en inversión y eso él iba recomendando libros y estuve viendo uno principalmente que me marcó bastante, que es el de Buffettología, Ujú. que con respecto a cómo Warren Buffett, su estilo de inversión principalmente, cómo es su estilo de inversión. Y ahí empecé, dije, oye, mira, el estadounidense ha generado un rendimiento anual compuesto de casi un 20% por más de 50 años, o sea, es una locura. Y también ahí estuve buscando otros inversores, después uno busca en Google grandes inversores en estadounidenses y salió, por ejemplo, no sé, Peter Lynch, ya que en Ujú. 13 años le estuvo generando casi un 29,2% anual compuesto, que también es una locura, que estuvo a cargo de fondos de inversión. Otro que me gusta harto es François Rochon, ya que también es un inversor muy famoso, que se enfoca mucho en inversión en calidad, en empresas de gran calidad. Bien. Y Él no ahí lo conocía. fue, Cómo se escribe su...? te lo voy a mandar escrito después ahí por interno, para que lo tengas ahí presente. Ahí lo voy a buscar y te lo voy a mandar después. Te lo voy a mandar Ya, perfecto. por el Instagram. Ya, aquí parece que lo encontré. François Rochand de Giverny Capital. Capital, Disculpen los que correcto, hablan francés, pero Rochon, Rochon. Ahí lo exacto. vamos a dejar. Y Otro, Giverny Capital. correcto, Perfecto. otro que es muy interesante es Terry Smith, que es el británico, por ejemplo. Ujú. Terry Smith. Y él también se enfoca en empresas de gran calidad y tiene unas reglas que es comprar acciones de calidad a una valoración que esté acorde, empresas de calidad, a buen precio y no hacer nada. Punto. Y no es más que eso, ¿eh? No es más que eso. Pero claro, ahí es donde uno tiene que trabajar el tema de la psicología de la inversión, que sea un temazo, que creo que para tener éxito en este mundo uno que tiene que trabajar mucho la cabeza, porque va a pasar por momentos complicados, sobre todo cuando hay momentos de crisis o de incertidumbre, que es lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, con el tema de los aranceles, y eso te puede llevar a tomar muy malas decisiones si no estás con la cabeza fría. Por eso es importante y hago mi enfoque en lo personal en las empresas de calidad. ¿Por qué? Pues las empresas de calidad van a saber, han sorteado estas aguas turbulentas durante muchos años y por eso están perdurando hasta el día de hoy. Perfecto. Hoy nos podrías contar cómo se ve tu portafolio de inversiones hoy en día? Mira, principalmente yo me enfoco como en dos partes principales, uno en renta principal, todo es renta variable, ¿ya? Y enfocado principalmente en ETFs y acciones individuales. Dentro de las acciones individuales tengo algunas, la gran mayoría está enfocada en Estados Unidos, pero también hay algunas que están en Estados Unidos, pero por ejemplo cotizan en el mercado europeo, ¿ya? Ya, o sea, Eso, en el fondo tienes los ADR de empresas europeas, pero que cotizan en Estados Unidos. claro. Por ejemplo, no sé, po, la empresa farmacéutica Novo Nordisk, esa es danesa, Ujú. pero tú la puedes, pero por ejemplo en Fintual aparece, pero cotiza tanto en Dinamarca, pero también puede encontrar la empresa que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Entonces eso también es una ventaja, porque uno puede pensar, ah, pero es estadounidense. No, eso no es correcto. Entonces es una empresa danesa. ¿Cachai? Ahí tenéis, Claro. por ejemplo, un ejemplo. No, y me enfoco principalmente tecnología y sectores que estén actualmente que estén pasando, por ejemplo, con vientos de cola. Por ejemplo, un sector que me gusta bastante, em, que lo he estado estudiando, pero es complejo, es el sector de los semiconductores. Entonces, Ujú. por ejemplo, alguien que quiere, que le gusta un sector, pero que lo entiende, que lo está estudiando, lo entiende de manera, por así decirlo, que lo está estudiando, pero quiere exponerse a ese sector que está con vientos de cola o pasando con algún problema individual y ve una oportunidad, la mejor manera es exponerse con un ETF. Y ETF de todos los sectores. Tiene sector energía, sector salud, sector tecnología. Ujú.
Entonces creo que eso es sumamente interesante que la comunidad lo vaya Claro. estudiando. Mm. También tengo empresas como tecnología principalmente y empresas más estables que es más que nada pensando en la diversificación y para aguantar caídas. Ya, Por que son ejemplo, como empresas, las claro, contracíclicas, en el fondo. claro, empresas más estables, por ejemplo, no sé, pues McDonald's. McDonald's, si tú la revisas en los últimos 15 20 años, no te baja más de un 15%. ¿Cachai? Es sumamente estable. Y ha dado un retorno por ahí cerca del 20%, por ahí entre 15 y 20% anual. Entonces, es una empresa súper interesante que de repente uno la mira y dice, ah, McDonald's, pero mira cómo la gente consume. Entonces, eso Sí. es bien importante que uno se fije. Hay muy buenas empresas que, claro, que muchas veces de repente, eh, si uno las conoce bien y el mercado da la oportunidad, y siempre las va a dar, eso creo que lo tengan bien claro. Y eso tiene que ir de la mano con la valoración, que es algo que por lo general de lo que yo he visto no se toca mucho. Entonces es importante saber valoración y es conocer Mm. las compañías. No solamente guiarte el precio, porque generalmente lo que yo he visto, el precio marca la narrativa, eso es un hecho. Si las cosas anden bien y la empresa anda subiendo, empieza la gente dice, oh, esta empresa es muy buena, no sé qué, empieza a subir, 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 pero en algún momento presenta resultados trimestrales, la valoración está excesivamente alta sobre su media histórica, se va a pegar un tortazo. Y eso yo lo he visto. Por ejemplo, United Health estaba con una valoración relativamente alta, pasado ahí por no estuvo cumpliendo con resultados trimestrales y cayó un 22% en un día. Mm. De hecho, lo estuvimos compartiendo ahí por el grupo de Telegram. Claro. Pero ahí Bueno, se genera. y no ayudó mucho que hayan asesinado a su CEO. Exacto, eso, de hecho, también eso provocó otra caída. Fue una Entonces, ahí. cuestión completamente inesperada y imposible de pronosticar que hayan matado en las calles de Nueva York al CEO de tu empresa. O sea, como muy jus- extraño. Así, sí, justamente, ¿qué posibilidad? ¿Qué probabilidad tiene? justamente. Entonces, esa empresa es gigantesca, claro, y obviamente alguien que hizo los deberes, vio esa oportunidad. Son oportunidades que te abren el mercado. Ujú, ¿Cachai? Y tecnología, hay muchas que, por ejemplo, lo que pasó también en su momento con Facebook. Facebook en su momento llegó a estar, no sé, estuvo en algún momento a $350 y el mercado la tumbó a 90. Y yo al menos en su momento lo mostré por TikTok. O sea, mira, esta cuestión está a 90. Y después hizo prácticamente un por 6. Y claro, en su momento cuando yo vi eso dije, oye, mira, aquí hay mucha negatividad, la gente, tú empiezas a ver mucho ahí, gente dice, no, esta acción va a quebrar, la empresa va a morir, no sé qué, pero tú dices, oye, es Facebook, tiene Instagram, tiene WhatsApp, que no lo monetiza, ojo con eso, o sea, ujú. WhatsApp es gratis, no lo monetiza todavía. Y tiene un monopolio natural junto a Google con respecto de lo que es publicidad por redes sociales. Entonces, cuando uno quiere ver así, oye, ¿dónde me puedo meter? Tienes que ir viendo dónde tienes que ver. Ahora, invertir en las mejores empresas del mundo. Si no tienes el conocimiento suficiente, tomas un ETF que va a invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y si tiene un poco más de conocimiento, pues ahí variar contra ETF y tener ahí una cierta cantidad de acciones individuales. Entonces, ahí puede una muy buena estrategia. Súper. No, me gustaría ahora que nos contaras cuál ha sido tu mejor inversión. Mira, ahí principalmente em, hice un por dos en una empresa no muy conocida que Watsco, que se dedica a temas de refrigeración, ya de aire acondicionado. Y ahí hice un por dos, lo mismo que con Google. Google también hubo un tiempo que estuvo, me parece año 2022, no recuerdo bien, que llegó a caer como a 90. Ujú. Y ahí igual también compré, y también ahí hizo un por dos. O también ahí, esas son como las dos principales, como grandes ganadores que he tenido, que al final compré y de Y hecho la mantengo hasta el día de hoy. Esa no se ya, vende. esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuál Ajá. es cuál es tu horizonte de inversión? O si te lo pregunto de otra manera, como cuánto tiempo tú esperas mantener una inversión cuando la haces? O sea, estoy comprando este instrumento,
esto lo voy a tener una semana, 3 meses, me voy a morir y se lo voy a heredar a mi familia cuando muera. ¿Cómo lo ves en términos de horizonte? No, esto al menos lo que estoy construyendo ahora es que un patrimonio que es para tener como un complemento a mi jubilación, ¿ya? Eso lo tengo, ese es mi enfoque. Y durante el camino voy construyendo posiciones, ¿ya? Sí, obviamente ya después con un cierto grado de estudio te da también la posibilidad de encontrar oportunidades. Uno caso, por ejemplo, el de United Health. Otro caso, el que estuvimos conversando de Facebook, que es con aprovechar periodos de alta negatividad y tú puedes comprar, pero siempre hago mención, empresas de calidad. O sea, no es lo mismo que estés comprando una empresa, no sé, Tupperware, que quebró hace no mucho y te fuiste a pique y claro, la gracia y la renta variable es que si tú aciertas, no hay techo. Tú puedes, no hay un techo. O sea, tú puedes seguir ganando dinero a medida que transcurran los años y la empresa se vaya beneficiando, sea un buen negocio sólido. Pero Ujú. si la empresa le va mal, te vas a cero. Entonces, eso es como los riesgos. Y eso es bien importante que la gente ahí lo tenga claro. Y por eso la importancia del estudio. Y sí, claro, sí, pero a través de un ETF es difícil, muy complicado que eso se vaya a cero. O sea, si se va a cero tendría que haber algo catastrófico a nivel mundial. O sea, que caiga un meteorito, obviamente ahí ningún instrumento se va a salvar. O sea, si cae un meteorito en la Tierra, vamos a morir todos y todos nos iremos a cero. Vamos a tener Pero otras preocupaciones probablemente. justamente, claro, el dinero va a ser tu última preocupación. Te vas a estar preocupando a tu familia, a tus seres queridos. ¿Me Totalmente. entiendes? Entonces Sí, creo que es el foco. O también aprovechar situaciones puntuales de caídas de mercado. Por ejemplo, hace no mucho, CrowdStrike, que es una empresa del sector de ciberseguridad, no sé si te acuerdas que hubo un problema a nivel mundial junto con Microsoft que se cayó y sí. hubo una caída mundial, que hubo una que valía embarrar con el tema del aeropuerto y la acción cayó bastante. También lo mostramos en el TikTok. Y ahí sí, y ahí me hizo un beneficio como de un 40%. Compré bajo, de que subiera. Obviamente ahora bajó un poco y volvió a subir y hizo un beneficio de 40% y ya está. Cerró posición. Eso te permite hacer esos movimientos de repente más puntuales, pero eso ya requiere un grado de estudio un poquito mayor, que es tener por así decirlo, tu watchlist de empresas de calidad y que tú sabes que si el mercado te da oportunidad, ya hiciste los deberes, entonces, ok, aquí encontré una oportunidad, compramos Ujú. y puedes Claro. vender. Oye, y por el otro lado de la moneda, ¿alguna mala inversión? ¿Cuál ha sido de las peores inversiones? Sí, ahí también lo he compartido por TikTok, fue en algún momento que China estaba barato y dije ya voy a meterme en Alibaba. Y claro, ahí empezó a caer, tuve como una pérdida como de un 30%, iniciamos con una posición de un 2% del portafolio, que no es algo tan terrible, y vi que baja y dije, no me tinca. Entonces ahí cerré posición, dije me comí -30, -40, creo, no recuerdo bien. Y dije, ya, perfecto, me como eso, pero ya busco otra oportunidad y ya está. Ujú, Yo creo que esa es como una de las caídas célebres que he tenido. Y generalmente cuando uno tiene este tipo de caídas, tiene dos opciones. O aguantas con el riesgo que eso conlleva, pero claro, ya, al menos a mí en lo personal, China no me deja dormir tranquilo. Así que por lo mismo preferí cerrar la posición de Alibaba en ese entonces y preferí ahí quedarme solamente con mi inversión enfocada en Estados Unidos y Europa. ujú. Claro, porque ahí sí que podríamos decir que cambiaron sus fundamentales, en el sentido de que la situación país, o sea, el fundador que tuvo ahí como un choque, discusiones con la administración, en el fondo, con el partido comunista chino, y ya no se veía como la gran empresa que fue en su momento, a pesar de que obviamente sigue siendo gigante y todo, pero hay que estar en el fondo en buenos términos con el partido en China. Claro, exactamente. Y aparte lo importante es que cuando uno esté metido en tu portafolio, te tiene que dar tranquilidad. Eso es lo más importante. O Ujú, sea, si tu portafolio, eso, no te permite estar tranquilo, que tengas que estar todos los días revisando cómo están las cotizaciones, ya estás en un problema. O ujú, no entiendes lo que tienes, o no sabes lo que tienes, o
porque tampoco la idea es que este camino de la inversión sea esclavizante, o sea, lo tienes que disfrutar durante el camino. Ujú. Eso es muy importante. Sí, totalmente. Como pregunta final, te quería hacer como un mix de, alguna, de algunas lecciones que nos puedas dar, mensaje final y también que invites acá a los que nos están escuchando a seguirte bueno, en la red que tienes por el momento. Perfecto, miren, ahí me pueden seguir en mis redes sociales como arroba chilean-investor en TikTok, el mismo nombre ahí en Instagram. Me pueden escribir, yo con gusto ahí vamos a resolver algunas dudas que generalmente me gusta que las vayan dejando en público porque así eso me ayuda a ir compartiendo contenido en base a las preguntas que ustedes hacen y la idea es ir aclarando las dudas que vayan teniendo. Este camino no es sencillo, pero sí les puede dar grandes satisfacciones a largo plazo. Y obviamente importante como ingeniero dar números. Por ejemplo, les ponemos un ejemplo simple. Tú partes con 1 millón, haces aportaciones mensuales de cien lucas y te das por 30 años a una tasa de interés aproximada, 7%, siendo bien conservador. Al final de 30 años vaya a tener casi 121 millones de pesos. Número rápido, Ujú. Súper para que bueno. tenga una idea. Para que tenga una idea de que el interés compuesto puede ser maravilla. Y si a eso tú le sumáis 10 años más, uno puede decir, ah, no voy a ganar tanto más. Eso se te suma ya, llega ya casi 254 millones. Ujú, Es harta plata. Entonces, si ustedes, por ejemplo, con su hijo que recién nació, meten ese millón y le hacen aportaciones mensuales, sin importar lo que pase en el ETF que siga, replique un índice, ya van a tener muy buena satisfacción a largo plazo. Pero solamente tienen que preocuparse de aportar, de aportar. ujú. Eso es Sí, es sumamente es una importante. buena, excelente manera de invertir para los hijos, por ejemplo. Ponerle ahí, Exactamente. hacerle, oye, nació, perfecto, se le deja ahí un monto y todos los meses se va aportando. Y después, no sé, que sirva de regalo a sus 25 años, por ejemplo, cuando ya es como la edad estándar para independizarse y irse de la casa en Chile, al menos, o en algún momento otro más adelante, quizás cuando quiera plata para poner el pie de una casa o cuando quiera, no sé, emprender y mira, ahí tiene, mira, tremendo regalo, te tengo tu capital como para que partas el emprendimiento. Exactamente. O parte con un escalafón totalmente superior al cual, por ejemplo, yo inicié, y uno parte con un Ujú. capital cero en este mundo. En cambio, Sí. que ese tú le inculcas, por ejemplo, el camino de la inversión y que ya parte con una base, no sé, de 100 millones, el efecto va a ser totalmente distinto. O sea, la rentabilidad que puede tener ahí y lo que puede acumular en ese tiempo va a ser brutal. Hagan los números. Hay una infinidad de calculadoras de interés compuesto. Pueden ir jugando con los números. Obviamente eso te va a dar una idea, y siempre esto es tentativo. Obviamente si aquí logras una tasa de interés más alta, el monto es sumamente diferente. Ujú. Pero siempre hay que ser conservador. Sí, y conocerse a sí mismo. Exacto. Bueno, Chilean Investor, muchas gracias por haberte animado y nada, pues, hasta la próxima. Chau, chau. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Saludos.